Hola, buenos días a todos y a todas. Hoy tengo el tremendísimo placer de presentar la charla que dé inicio a la fecha de cierre del festival en Zona, cuyo título, eh, perdón, lo tengo acá, es Diatriba del hacer colectivo en el recinto cerrado del totalitarismo. Convoca y reúne a una serie de colegas extraordinarios nicaragüenses, venezolanos. En un rato debe incorporarse con nosotros también Oscar Martínez, periodista salvadoreño, cual eh, quizás hace unos años no hubiese estado en esta mesa, pero creemos que de acuerdo a la deriva política salvadoreña tendríamos que estar incluyendo también otros procesos en el territorio latinoamericano de países cuya erosión democrática es evidente, ¿no? Y que están lastimosamente acercándose al destino de cada uno de los países de quienes aquí estamos sentados. Sin más preámbulo, tengo con ustedes a Madelaine Caraca, que es una artista visual de su izquierda a derecha. Madelaine Caraca, que es una artista visual nicaragüense. Hablaremos de ello, pero con una relevancia muy importante dentro de las protestas sociales que hubo en la primavera de 2018 contra el régimen de Ortega. Ya fuese por el inicio quizás tiene varias causas, pero unas son protestas contra la reforma social y también por el incendio de la Reserva Biológica de Indio Maíz, ¿verdad? Tenemos a Daniela Guerra, que es abogada venezolana de Maracaibo, hoy exiliada en México y defensora de derechos humanos, y a Joseph Policiuk, que es el director de uno de los principales medios periodísticos y de investigación latinoamericanos, un referente para todos los que somos periodistas, que es Armando Info. Yo creo habría muchas líneas o pautas, bueno, gracias por compartir con nosotros en primera instancia, habría muchas líneas o pautas primeras para como una especie de excusa para iniciar la charla, para iniciar la conversación. Eh, Seguramente en algún momento la charla también derivará, me parece muy inevitable, hacia el exilio, que es el lugar que habitamos hoy, pero me gustaría, como ha sido un tema también tratado en otras conversaciones, y esto es también un mandato medio expreso de IRDA, que nos concentremos un poco más en nuestras labores, en los territorios, en nuestros países, aunque ya hayan pasado distintos tiempos, pero pura distancia, cierta distancia de que estuviésemos ahí. Yo quiero empezar contigo, Madelaine, porque me parece que habría algo a mí muy significativo, que es que para quien no lo sepa, Madelaine, en mayo de 2018, como lo digo, después de las protestas sociales en Nicaragua contra el régimen de Rosario Murillo y Daniel Ortega, adquirió una relevancia inmediata dentro y fuera de su país, porque en una conversación que tenían líderes estudiantiles y actores de la sociedad civil con estas figuras del poder político nicaragüense, Madelaine tuvo la valentía, la audacia y el arrojo de leer la lista de los ciudadanos asesinados durante esas protestas civiles. Por supuesto, esto acarrió represalias inmediatas, acarrió consecuencias también terribles en algún punto. Y yo quiero preguntarte algo en ese momento. Ese lugar preponderante que ocupas viene de un liderazgo político y social previo, o cómo, si no es así, si ese liderazgo surge, emerge al calor de las protestas sociales, y cómo justamente pasamos del punto en el que las protestas sociales tienen este matiz o esta característica de espontaneidad, pero para que luego pueda exigir alguna reforma política puntual o pueda plantarle cara al poder de manera más específica, necesita inevitablemente que esa espontaneidad cuaje en liderazgos específicos, como es tu caso. Entonces, ¿cuál es tu lugar en esto que estoy diciendo y cómo se da ese tránsito, ¿no? Ok, bueno, primero, muchas gracias. La verdad tengo rato ya este año de no hablar de este tema, después de pasar casi 6 años hablando diario de esto en espacios como este. Específicamente en este lo encuentro muy enriquecedor y muy importante poder compartir nuestras visiones y lo que nos une también de muchas formas. Y bueno, sí, en ese escenario hace 6 años yo tenía 20 años y probablemente no sabía lo que estaba haciendo.
Eh, y en medio de ese escenario, obviamente yo antes de 2018, yo no me consideraba una activista o defensora de derechos humanos. Antes de 2018 yo me consideraba una artista, primero que todo, porque es mi formación, es donde crecí, es lo que pasé haciendo y me dediqué la mayor parte de mi vida, de mi corta vida en ese momento. Pero sí había un componente político en ser artista en Nicaragua. Yo hacía arte contemporáneo y obviamente desde ahí viene mi mirada crítica, mi mirada un poco más abstraída del contexto y donde me comienzo a cuestionar un montón de cosas. Entre ellas, mis primeros acercamientos fueron con el tema de las luchas de las mujeres en Nicaragua, al igual que en la América Latina, que desde corta edad las mujeres estamos cercanas a este tema por la violencia que experimentamos de distintas formas. Pero sí, antes de eso, antes de mi quehacer político y mi incursión política en Nicaragua, yo hacía arte. Yo no estaba organizada políticamente en ningún movimiento, ni nada de esto. Sí comencé a involucrarme cuando ocurrieron las protestas ambientales del incendio de Indio Maíz. Y eso fue la primera sensación de que yo ya no solo quería quejarme en Twitter, sino que también quería organizarme y entendí el poder de la organización para generar cambio. Y la consigna en ese momento de quienes conformamos ese primer movimiento de Indio Maíz fue cómo hacemos de llevar este diálogo que sucede en esta esfera de privilegio en una red social y traducir esto que está pasando aquí a una acción política en las calles, ¿no? Cómo hacemos crecer un movimiento. Entonces, sí, a esa edad fue que realmente comienza un poco mi incursión en esta área. No sé si respondí tu pregunta, la verdad. Sí, pero bueno, volvemos sobre eso después, ¿no? Quiero más bien rotar la palabra. Joseph, vamos contigo. Eh, Esto quizás me toca más de cerca, también por mi formación de periodista. Seguramente te haré algunas preguntas que necesito particularmente responderme a mí también. Pero, eh, a ver cómo lo planteo. ¿Cuánto cambia y cuánto de ese cambio es, a ver, un medio independiente, un medio de prensa, en medio de un régimen autoritario, adquiere necesariamente por las relaciones políticas y sociales que establece el poder un lugar particular en el campo de la esfera pública? Es decir, no estamos dentro de un escenario formalmente democrático donde uno fiscaliza ciertas instituciones, explica ciertos fenómenos, sino que muchas veces directamente pasa a convertirse en un enemigo directo y es tratado como un opositor político del régimen. Esto, sin embargo, puede, ¿cómo decirlo? Puede también erosionar ciertos saberes del oficio si uno asume ese lugar de oposición, como también un cambio del lenguaje periodístico. No sé si me explico, ¿no? Que la prensa, por ejemplo, a mí me ha pasado en el contexto cubano como la prensa independiente ha sido más eficiente a medida que se ha profesionalizado más que antes de asumir una militancia más abierta, lo cual no quiere decir que no se milite o no se tenga una posición política desde ahí, ¿no? En el caso de Armando Info, que es sobre todo un medio de periodismo de investigación, ¿cómo ha solucionado esta cruzada, ¿no? ¿Cómo ha tratado de dirigir el barco en medio de esta tempestad autoritaria venezolana? Sí, muchas gracias, Carlos Manuel. Un placer para mí acompañarlos aquí a todos en zona, con amigos, colegas. Creo que fue la deriva autoritaria del país la que nos fue mostrando desde qué trinchera podíamos ejercer nuestro trabajo. Te cuento un poco la historia de Armando.info, que creo que puede responder un poco a esa pregunta. Y antes de eso, durante mucho tiempo creo que los medios venezolanos caímos en la trampa de la polarización, del periodismo partisano, de estar en un lado o en el otro, a falta de una oposición, bueno, que en su momento creo que no dio la talla. Muchos medios tomaron
tomaron algunos papeles que creo que no les correspondía. Pero en nuestro caso, durante casi 10 años yo trabajé en el Universal, la mayor parte del tiempo en la unidad de investigación del Universal. Pero bueno, llegó Maduro al poder y heredó el poder, pero no el liderazgo. Y en ese momento creo que fue la máxima de si no puedes con el enemigo, cómpralo. Eso fue lo que hicieron con el Universal, donde yo trabajé, con Globovisión, con Últimas Noticias, buena parte del ecosistema mediático de Venezuela. Y allí es cuando decidimos fundar Armando.info, que en su momento era un medio casi clandestino, arrinconado e invisibilizado en la web. Recordemos que en ese momento el ancho de banda de internet en Venezuela era aún peor que el de Haití. Entonces, bueno, allí decidimos no casarnos con, o sea, el periodismo que defendemos, que seguimos, es quién está detrás de los negocios, de las violaciones a los derechos humanos. No nos interesa su filiación política, si es de derecha, si es de izquierda, y con la experiencia que ya teníamos de medios anteriores, de otros emprendimientos, etcétera, etcétera, no mordimos el anzuelo de la polarización y creo que hacia allá seguimos apuntando. Y bueno, siempre me quedan preguntas para cada uno, pero creo que la dejamos para otra ronda para que todo el mundo converse. Daniela, en tu caso, creo que no llevas mucho tiempo exiliada, si no me equivoco. Como abogada, fundaste una comisión de derechos humanos en Zulia, eres de Maracaibo, ¿verdad? ¿Cuándo fundas esta comisión? Y desde allí, ¿cuál es el quehacer colectivo que se gesta para sostener un poco ciertos, digamos, partes de la sociedad civil ante, ¿sabe?, esta ola homogénea que puede ser el chavismo, cualquier poder político autoritario en cualquier país, ¿no? ¿Cómo funciona? Agarro aquí, lo pongo acá. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? No hace falta el micrófono tal vez. Primero, gracias por invitarme, por hacerme parte de este panel, bueno, con Madeleine y con Joseph y con Carlos Manuel. Yo primero voy a empezar con la salvedad de que, y sobre todo por respeto a mis propios colegas que están al lado, yo técnicamente no estoy exiliada porque todavía yo puedo volver a Venezuela. Y creo que debo hacer esa salvedad porque sé que muchos que están aquí no pueden volver para nada a su país, ¿no? Que sea seguro volver es otra pregunta, pero de que puedo hacerlo. Entonces creo que es muy importante hacer esa aseveración y decir que yo realmente me dedico a crear redes. Y un poco eso es lo que hice desde 2014 cuando empezaron las protestas y yo apenas estaba recibiendo mi grado de abogada. En mi ciudad, Maracaibo, el equivalente, como siempre lo digo, como Monterrey de México tal vez, es la segunda ciudad más importante del país. Somos diferentes al resto del país por muchas razones. No existía verdaderamente un movimiento de derechos humanos que respondiera a las represiones masivas que estaban ocurriendo en las protestas. Y yo solo tenía 21 años en ese momento y junto a un grupo de abogados empezamos a asistir a víctimas, empezamos a documentar lo que estaba ocurriendo y empezamos justamente a partir de la conexión de redes a crear un movimiento que luego se consolida como organización y que esa organización luego crea una red que se llama la Red de Derechos Humanos del Estado Zulia, que esa red ha servido en los momentos más críticos justamente. Bueno, cuando ocurrió una detención de 5 activistas humanitarios en el Zulia, de los de Azul Positivo, no sé si alguna vez llegaron a escuchar esto porque fue un caso hito, esa red justamente actuó en favor de la liberación de ellos. Porque tal vez una organización se puede preparar para que detengan a una persona, pero ninguna organización está preparada para que detengan a toda su junta directiva al mismo tiempo. Y ahí fue que justamente las redes se activaron. Hoy ya yo no estoy a la cabeza de CODES desde hace un buen tiempo, solamente asesoro y acompaño este proceso de acompañamiento a víctimas y realmente lo que me he dedicado es a crear redes y utilizar esas redes de contactos que existen no solamente dentro de Venezuela, sino en otros lados para respondernos a la pregunta de qué podemos hacer y por eso estoy hoy aquí. Junto a un grupo de nicaragüenses, en el año pasado, ellas me invitaron a formar parte de su grupo que se llama Foro Juventudes, y justamente es un evento que congrega a activistas latinoamericanos de máximo 33 años, porque estas activistas justamente identificaron que en el activismo hay, sobre todo los que están desde la diáspora, tal vez no hay tantas juventudes, tal vez no hay tantos jóvenes.
y quisieron congregar a las juventudes y lo hacen en Miami, porque Miami es de alguna forma la capital de Latinoamérica. Podemos debatir sobre eso si quieren o no. Y he tenido la experiencia de compartir con excelentes activistas de Nicaragua. He conocido muchísimos de tus colegas. Seguramente en una conversación de 3 minutos vamos a ver cuánta gente tenemos en común. De Cuba, de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, de Colombia y de Venezuela, sobre todo. ¿Qué veo aquí? Que bueno, justamente si los autoritarismos cada vez actúan más y más en redes, sencillamente nosotros también debemos hacer eso. Entonces yo formo parte de 2 redes en general, esta, y por otro lado también que esta no es muy disidente, esta más bien es apoyo a migrantes. Yo soy parte de la equipa coordinadora de alianzas de venezolanas globales, que es la red de migrantes, la red de venezolanas migrantes más grande del mundo. Obvio, no hay muchas redes de venezolanas migrantes en el mundo, pero es una red que está en 13 ciudades. Solo el Grupo de México tiene más de 200 personas integrantes y realmente lo que ayuda es el proceso de onboarding en tu país de acogida, a poder sentirte más cómodo en tu nueva tierra, a poder adaptarte y crear comunidad. Que a partir de la comunidad es que yo creo que uno puede tomar acción y puede hacer incidencia, no solamente para el bienestar de los migrantes, sino también para dentro de tu país. Porque creo que son 2 visiones que no son opuestas, pero que ambas son necesarias y muchas veces, las separamos y las olvidamos, ¿no? Tú puedes luchar por las condiciones de tu país, o sea, de tus copaisanos en el país donde te encuentras, mientras a la vez luchas por las condiciones de tus paisanos dentro del país. Y ese es un poco mi resumen. Marlene, me dices que, imagino cómo tiene que ser, por supuesto tienes una conciencia política hasta llegar a este momento, no quiero anclarte mucho ese momento, vamos a salir de ahí rápido, pero me interesaría pensar lo siguiente. Cuando te toca asumir ese liderazgo político y ese liderazgo social en un momento puntual, yo aventuraría, tú me dirás si es así o no, que al calor de los hechos, bueno, un poco también lo sugiere, no hay una plena conciencia del lugar que estás tomando. ¿En qué punto eso se deposita, se asienta y tú percibes que adquieres un compromiso a partir de este momento? ¿Sí me explico? Que ese momento, en muchos sentidos, como lo haces, va a cambiar tu vida, y cómo reubicar luego el campo de deseos de uno, el campo también de posibilidades de uno. Luego entraré algunas preguntas más personales sobre tu arte, pero me gustaría pensar ese momento, ¿no?, en el que uno, de alguna manera, le cae la ficha de que ha pasado algo consigo mismo que va a resituar completamente su individualidad y su figura dentro de un escenario social determinado, ¿no? Sí, yo creo que hablar de esto, bueno, en el contexto nicaragüense, al inicio y con lo que pasó, creo que conscientemente no es algo que decidí tomar como tan consciente, voy a hacer un rol político visible. O sea, siento de que también las circunstancias y las situaciones me empujaron a tomar ese rol. ¿Por qué? Porque algunos otros compañeros tenían miedo a las represalias, porque yo de alguna u otra manera tenía tal vez esta visión de que no me iba a pasar lo que pasó en Nicaragua, porque en ese momento no habíamos vivido algo así en los últimos casi más de 35 años. Entonces, y creo que eso pues me lo dio la edad y la ingenuidad de la historia y relatos con los que crecí. Los miraba muy lejanos y no sabía lo que iba a pasar en el momento. Adquirir el compromiso político, yo creo que lo adquirí como desde Indio Maíz, pero el que me haya caído el guante de que hay un compromiso social hasta el punto de que cuando tuve que salir después del diálogo nacional en el que sucedió lo de Ortega, parte de mi deseo por regresar a Nicaragua era precisamente cumplir con este compromiso que había adquirido, ¿no? Era también la culpa de pensarme fuera y no estar ahí articulando con mis otros compañeros y enfrentándome al temor. Yo realmente creo que para mí asumir ese liderazgo o asumir esa posición fue como no solo retadora, pero también llevó un montón de implicaciones, no solo
del gobierno hacia mí, sino también dentro del movimiento. Cuando sos mujer y sos joven y estás liderando un espacio político, vas a tener muchos detractores afuera y adentro. Afuera y adentro por los hombres y las figuras y compañeros que se sentían amenazados porque fuera una mujer estando al frente y hablando, y afuera también porque igual te hacen de menos, o simplemente yo no quería ser encasillada a una ficha de la oposición o a una ficha del imperio, como decía la narrativa de Ortega, y como en ese momento sortear qué tipo de liderazgo tener fue algo que se hizo desde la colectividad y desde la horizontalidad. Tratamos de cuestionar, y al menos yo siento que traté de cuestionar los modelos de liderazgo que habíamos tenido en el país. Nosotros somos muy dados a los caudillos y a estas figuras políticas de siempre, y creo que fue muy importante venir y comenzar a cambiar esa narrativa a partir desde la construcción del movimiento mismo y desde la propia acción en los espacios políticos. Yo sé, en tu caso, me comentabas que Armando Info obviamente decide regirse por un rigor periodístico que no distingue a la hora de sus investigaciones entre aquellos que puedan ser afines al régimen chavista o opositores, o simplemente mantenerse en un agua más indefinida. ¿Cuáles son las investigaciones o los textos de Armando Info que no han sido necesariamente aquellos que revelen, tiene muchos que revelen la corrupción política y económica chavista, pero cuáles han sido los que no? ¿Y cómo es la recepción, la lectura y la circulación pública que tienen este tipo de textos en un contexto polarizado, ¿no? Sí, bueno, buena parte, como te decía, de nuestra línea editorial es un poco ver quién está detrás de estos negocios. Incluso a veces no son solo negocios, son violaciones a los derechos humanos. El gran caso por el que tuvimos que salir al exilio, que al principio no sabíamos qué callo estábamos pisando, y que era Alex Saab, testaferro hoy en día, no dicho por nosotros, sino investigado por varios países como testaferro de Nicolás Maduro. Pero hay otros casos en los que es más difícil ver la relación directa con violaciones, con corrupción. Acabamos de publicar este año los negocios que están detrás de Alexander Gramko, que no solamente es uno de los grandes jerarcas de la DGCIM, el organismo que se ha vuelto de tortura del gobierno, sino que es considerado incluso por Naciones Unidas uno de los grandes torturadores en el país. Y para nosotros es muy importante porque, bueno, esta tesis de Hannah Arendt de la banalidad del mal, no, aquí no estamos viendo estos casos, estamos viendo que hay mucha corrupción detrás de todo esto, ya no solamente para enriquecerse, incluso con violaciones a los derechos humanos. Pero creo que eso no era lo que me estabas preguntando, sino... No, eso responde en parte, pero la idea es un tanto pensar cómo mantener, digo, un rigor periodístico que pueda exceder muchas veces incluso nuestras afinidades ideológicas, ¿no? O revelar ciertas redes de corrupción, o simplemente cuestionar o discutir una posición política determinada que se mueve un tanto del eje polarizado, ¿no? Y cómo poder mantener esa línea editorial o ciertos fundamentos que en escenarios así se diluyen, ¿no? Lo conozco de primera mano por el caso cubano. Pero incluso te preguntaría un poco más, ¿no? Quizás si puedes hacer como una especie de relato o de resumen de cómo ese arco narrativo se va erosionando, porque yo vengo de un contexto donde cuando me desperté el totalitarismo ya estaba ahí, ¿no? Pero tú como periodista has visto la erosión de la degradación de las instituciones democráticas y también del sistema de medios venezolano, ¿no? Y cómo sobrevivir entonces a esa debacle manteniéndose con unos estándares que evidentemente escasean cada vez más en contextos de esta naturaleza. No, totalmente, y no es un tema menor lo que estás planteando, porque
tratar de mantener la independencia no quiere decir mantener la equidistancia que muchos han querido mantener frente al régimen, por ejemplo. Es decir, Nicolás Maduro no es un presidente electo por el pueblo, es un dictador, y si quieres mantener alguna distancia, podrías decirle primer mandatario. Y no tenemos miedo de decir eso así. Ahora, más allá del breaking news y de contar las cosas, lo que queremos es saber quién está detrás de todo esto. Y hacia allí nos enfocamos, pero no rehuimos del debate tampoco. Y eso me parece importante, y claro, en el caso de ustedes en Cuba, nacieron con esta diatriba. Nosotros fuimos viendo, como bien dices, esta pérdida de democracia. Cuando yo empecé, yo llegué a la universidad en octubre del 98, llegué a Caracas y llegué a la universidad, y en diciembre del 98 llegó Chávez. Y a partir de allí, bueno, no hemos tenido otro sistema, pero más allá de eso hemos visto una pérdida progresiva de libertad de acceso a la información pública y del ejercicio periodístico. En ese momento era increíble cómo empezaron a trancar los teléfonos, a negar el acceso a la información pública, a no invitarte o expulsarte de una rueda de prensa. Ahora, lamentablemente, todos los canales están dinamitados y no hay manera de contrastar bueno, no se trata solo de contrastar, es que tenemos anulados nuestros pasaportes, es que tenemos procesos judiciales, ¿sí? Lamentablemente somos vistos como el enemigo. Y Daniel, en tu caso, yo quiero que me hables un poquito de esta Comisión de Derechos Humanos que fundas en Zulia. ¿Cuál es la colectividad que se gesta detrás para fundar una comisión que imagino tan importante de este tipo, y cómo mantenerla desde el exilio, desde fuera de Venezuela, si se mantiene? O sea, cómo en estos contextos tan precarios donde muy rápidamente podemos sufrir destierro, sufrir exilio, y un trabajo minucioso hecho desde la sociedad civil, hay que encontrar muchas veces las maneras o prever de qué modo se siga sosteniendo aún cuando hayamos tenido que salir del país, sin dudas con redes de contacto dentro de demás, pero si has pensado en esto o cómo, si lo han solucionado sobre la marcha, o cómo ha sido tu relación con este punto, ¿no? Que el trabajo hecho no se extravíe o se pierda de un golpe, que es lo que busca hacer el poder político cuando nos exilia, ¿no? Cortar de tajo toda una labor de un tiempo y, por supuesto, o sea, de que deje de circular todas estos proyectos de la sociedad civil que son siempre un contrapeso en algún sentido. Así que. Sí, creo que la historia de CODES, así es las siglas por si acaso, es muy similar a la historia de muchísimas organizaciones de la sociedad civil en Venezuela. Entonces, aunque voy a contar específicamente la historia de CODES, creo que se asemeja a lo que están pasando y la forma en la que están sobreviviendo otras organizaciones, especialmente aquellas fuera de la capital, donde las condiciones son más difíciles, no solamente en términos de acceso a servicios públicos, sino también de conectividad. Conectividad con el fuera de Venezuela, conectividad con el resto del país, conectividad con las posibles fuentes de financiamiento, que eso también es vital justamente para poder mantener una organización. CODES se crea de un grupo de abogados que empiezan a asistir casos de víctimas de violaciones de derechos humanos, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, maltrato, tortura. A partir de ahí se consolida una organización que se hace lo suficientemente fuerte como para que al sol de hoy siga activa, siga vigente. Y de esos 5 fundadores, realmente uno solo sigue estando en la junta directiva, y no soy yo, es su actual coordinador general, que es Juan Berríos. Yo sigo siendo como una consultora externa, porque por trabajos de la vida tuve que renunciar a muchas cosas de la sociedad civil. CODES se mantiene, inició con una fuerte, con una marea de atender casos de víctimas y hacer muy visibles estos casos y hacer las denuncias y llevar los casos en el sistema judicial y llevar los casos fuera de Venezuela. De hecho, yo en reiteradas oportunidades fui la única persona de fuera de Caracas que estaba en algunos de estos foros. Me pasó en el Comité de Derechos Humanos en Ginebra en el 2015, cuando fue la revisión del caso Venezuela. David Gómez, otro zuliano, y yo éramos los únicos que no éramos de Caracas, que estábamos contando la historia que pasaba ahí. Y justamente el país entendía que había que contar estas historias también, ¿no? Y creo que eso ayudó muchísimo a nuestro auge y a ir consolidando también
una reputación y una credibilidad dentro de la región. Las víctimas confiaban en nosotros, hicimos alianzas con el Comité de Derechos Humanos de La Guajira, pueblos indígenas es un tema vital en el Zulia, entonces esa alianza fue muy fuerte para nosotros acompañarles desde nuestro conocimiento, pero a la vez ayudarles de alguna forma a tener más visibilidad justo en el resto del país. Pero como dice Joseph, fue progresivo el cierre de ese espacio cívico y cada vez se fue haciendo tal vez más difícil. Aunque en 2014 sí hubo mucha represión en las protestas, igual hubo posibilidad y margen de acción. Realmente no estaba tan específico la persecución contra activistas de derechos humanos, sino que eran tal vez acciones más globales que dificultaban nuestro trabajo, ¿no? Poco a poco se fue haciendo más difícil el actualizar los registros de la organización. Parece una estupidez, pero yo no estoy a la cabeza de CODES desde 2019 y yo sigo siendo en papel la directora general, porque no dejan a CODES actualizar esa información. Y eso dificulta, yo estando fuera del país, dificulta que CODES pueda hacer ciertos trámites, que pueda abrir una nueva cuenta bancaria, que pueda cancelar servicios, y son cosas que parecen estúpidas y que si yo voy a la ONU y digo, esto es lo que le está pasando a CODES, van a decir, bueno, ok, pero es que en Colombia están matando activistas sociales, o sea, lo que te está pasando no es mucho. Que me pasó directamente, pero sin duda te dificulta la operatividad. Este ejemplo no es hipotético, esto que dices. No. Pasó. Pasó, justo. Y es como y poco a poco es muy astuto el sistema, el gobierno venezolano en hacerte más difícil el trabajo. Y hay que complementar que si bien la persecución ha ido en aumento, yo creo que hasta cierto punto lo que más dificultó el activismo de CODES y otras organizaciones regionales era la emergencia humanitaria compleja que enfrenta el país. Es muy difícil liderar una organización de derechos humanos, más cuando no tienes electricidad entre 6 y 10 horas al día. Y eso es a lo que yo me enfrentaba entre 2018 y 2019. Y es como, ¿cómo haces? ¿Cómo levantas información? No hay gasolina en la región. ¿Cómo haces que la gente vaya a la oficina? No estábamos tan adaptados al trabajo remoto. Pero es que incluso si hubiésemos estado adaptados, la gente no tenía internet en su casa, porque no tenía luz. Entonces, ¿cómo trabajas con eso? Yo sé que en Cuba este escenario también es muy similar, ¿no? O sea, hay mucha similitud en cómo las propias condiciones de vida te dificultan el activismo. Hoy esto ha progresado y yo recalco toda mi admiración a los activistas que siguen haciendo acciones hoy porque se enfrentan a la emergencia humanitaria compleja y a un sistema que está incrementando altamente su represión, copiando realmente muchas de las acciones que hace Ortega al día de hoy, y la verdad es que se hace muy difícil, ¿no? Y por eso mucho lo que ha pasado con CODES y con muchas organizaciones es que esa acción de denuncia ya no es tan pública. Siguen documentando, pero ya en sus propias redes, en sus propios canales de comunicación, ya no hablan de aquello documentado, sino se hace más una promoción de derechos humanos para que tú sepas que sigue existiendo la organización, que sigue ese teléfono ahí disponible si necesitas ayuda, pero no cuentes con esa organización para enfrentarse de la manera tan frontal como se hacía antes. ¿Y esa estrategia por qué? Justamente por temor a represalias. Claro. Y es porque ese temor a represalias, bueno, ha ido creciendo y porque se sienten muy solos y porque algunos nos hemos ido y los que quedan allá se sienten muy indefensos y completamente válidos. ¿Y CODES opera solo en Zulia o tiene carácter nacional? Solamente en Zulia, hace documentación en otras regiones del país, pero solamente opera en Zulia, que también es fundamental, la verdad, o sea, trabajar desde otras áreas. Claro. No, y me imagino que también la especialización de organizaciones, o sea, tener una sociedad civil que puede contar todavía con organizaciones regionales me parece no solo muy provechoso, sino significativo. Siempre es inevitable las comparaciones o establecer ciertos paralelismos y yo creo que las organizaciones de la sociedad civil que hay en Cuba tienen un carácter más de sombría o más grande, lo cual, bueno, también hace falta, pero probablemente también, esto es sin duda un efecto del poder político y del tipo de gobierno al que nos enfrentamos, pero se diluyan muchas abusos y represión en zonas rurales, en provincias, y que estas cosas sean mucho más difíciles de documentar justamente porque no hay instituciones o no hay organismos o no hay espacios que de primera mano puedan documentar, como te digo, esas arbitrariedades, ¿no? Madeleine, me quedé pensando
Me imagino que en algún punto también hayas tenido que pelear tu condición de artista, es decir, que había como una tendencia o casi una inercia a partir de haber asumido un liderazgo político de esa magnitud en un momento puntual, de que fueses percibida esencialmente como eso, o mayoritariamente como eso, ¿no? ¿Cuánto cambia el activismo político, tu condición de artista, hacia dónde la cambia y cómo se relacionan estas dos identidades, ¿no? Sí, la verdad es que está todo, o sea, mi entidad activista y de defensora tuvo que pausar, no solo porque cuando estás metida en activismo y en derechos humanos, es todo tu tiempo, todo tu respirar hacia la causa, porque algo que te mueve, algo que te está pasando, y dejé de ser artista, realmente. O sea, yo digo que no, pero, o sea, dejé de hacer arte, y eso no cambió de que yo fuera pensando mi experiencia o escribiendo mis experiencias para poder llevarla en algún momento y retomarla en un quehacer o una investigación artística. Hasta ahora no me he recuperado, debo de decirlo, porque cuando te exilias o sos forzado al exilio, otras prioridades vienen primero, ¿no? Y esas son las básicas, el comer, el vivir, y no solo el comer y el vivir, sino también asegurar que ese comer y vivir también se traduzca a tu familia que todavía queda en el país, en Nicaragua. No fue una ruptura con el arte, simplemente creo que fue una pausa. Mi última exposición la hice hablando del exilio en octubre de 2019, hace ya 4 años, y desde entonces no he vuelto a producir algo similar, no he vuelto a crear algo similar, no he vuelto a envolverme en un proceso de investigación artística que conlleve un proceso más elaborado. Y estas dos identidades en sí eran opuestas en muchos sentidos, porque lo que pasó con mi liderazgo es que a la gente le gustaba tener a esta niña de 20 años ahí enfrente, pero no le gustaba que esta niña de 20 años tuviese posicionamientos políticos, fuera feminista, cuestionara no solamente a la dictadura, sino que también cuestionara al sistema mismo o a la oposición misma. A la oposición, dices. Sí, sí. Y a la oposición misma, a la organización misma en sí, y cuestionara y tuviera estas opiniones que también venían un poco de, obviamente, de mi posicionamiento artístico, cosas que ella hablaba, cosas que ella hacía, que yo hablaba de ser mujer en Nicaragua antes de 2018 y mi arte hablaba de eso, pero también esto se tradujo a mi discurso político, ¿no? Y a lo que yo hacía. Entonces, creo que estas dos identidades siempre estuvieron juntas, pero en algún momento sentí que tuve que acoplarme a la diplomacia política de ONU, OEA y lobbies en general internacionales. Entonces, creo que en ese momento fue cuando yo decidí hacer una ruptura, porque no estaba siendo fiel a mí misma y a lo que yo creo y a cómo voy a hacer las cosas, lo cual, yo entiendo el advocacy, dediqué 2 años de mi vida a eso, pero también entiendo de que yo como artista personalmente, mi decisión política es volver al lenguaje que conozco mejor, y es el arte, la memoria y los procesos que vengan desde otro lenguaje. Y eso no significa de que los otros lenguajes estén malos, no, al contrario, se necesitamos estar desde todos los frentes, pero creo que más bien las prioridades cambian, y para cada quien, y cada quien hace activismo en la línea que le viene mejor, ¿no? Y en la línea que por la salud mental y física a uno necesita. Y se siente desde ahí, de esos espacios comunes de denuncias y demás, ¿puede percibiste este giro como una especie de traición? ¿Has sentido eso? No, yo siento que yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho. Yo
no me arrepiento de las decisiones que he tomado, así como no me arrepiento de haber estado frente a Daniel Ortega y haber leído la lista de asesinados, a pesar de que eso haya traído las peores consecuencias en mi vida. No me arrepiento de eso, creo que es necesario y lo volvería a hacer si fuera, pero entiendo también el desgaste y como posicionamiento político y como mujer feminista en el cual el cuidado y la vida tiene que prevalecer ante todo, simplemente como que reflexiono desde ahí y al menos a mí, en mi vida y en mi experiencia, como te decía, yo creo que mi posicionamiento ahorita viene también de la violencia que recibí, no solo de parte de un régimen autoritario y una dictadura que sistemáticamente pasé muchas cosas, entre ellas tortura, sino también desde la misma organización política a lo interno, que al igual que en toda Latinoamérica, en todos los movimientos sociales, estoy segura que en Venezuela también hay discrepancia, hay desacuerdo, hay diferencias políticas. En el caso de Nicaragua, las diferencias políticas estuvieron más marcadas en el sentido de que fue un movimiento muy espontáneo y en el cual se convocó una diversidad de personas. Estaba desde feministas hasta la iglesia juntas marchando en una misma calle, lo cual hace un poco todo complejo, pero a la vez no, si lo ves en el sentido de las necesidades de Nicaragua y de la realidad nicaragüense, era importante. Pero en medio de eso, creo que la cuestión y el posicionamiento de una misma también y el rol que una quiere hacer y lo que uno está dispuesta a dar, creo que va cambiando. O sea, pero sí, en conclusión, no me arrepiento. Joseph, en un escenario donde los venezolanos, donde los medios independientes son abiertamente perseguidos, se empieza a generar unos vínculos entre estos medios colaborativos o se mantiene la lógica dominante de una democracia formal donde los medios compiten por la información, donde se trata de ver quién investiga primero, aunque eso se siga manteniendo, o tú percibes que hay necesariamente en contextos así que echarse una mano. Si cambia un poco la lógica de producción editorial y de producción narrativa desde un sistema de medios precario como puede ser la prensa independiente en Venezuela, ¿no? Sí, yo creo, Carlos Manuel, que hay varias formas de quebrarte y conecto esto con lo que decía Madeleine porque también creo que en Cuba desde hace mucho más han logrado infiltrarnos y desconfiar unos de los otros. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que saber con quién trabajar, por supuesto, pero también dar la oportunidad. Y esto puede fortalecernos. Por supuesto que hay competencia y rencillas, yo no voy aquí a pintar el escenario que no es, pero también hay una conciencia de que si ya nos conocemos y sabemos nuestras luces y nuestras sombras, unidos, por lo menos parte del trabajo puede ser mejor. Un buen ejemplo que que fue tema de discusión y que puso el reflector cuando sacamos los Panama Papers fue una alianza de casi 400 periodistas de todo el mundo juntos. Pero en el caso venezolano fuimos 11 periodistas de diferentes medios, que fue una manera, de otra forma no hubiéramos podido blindarnos. Si eso hubiera sido un proyecto únicamente de Armando.info, nos hubieran procesado, etcétera, etcétera. Cuando ya lo dice no un medio, sino una cadena de medios, incluso con reflectores, conectores en el extranjero, pues ya no pueden ir contra una, o es mucho más difícil ir contra todos. Y hay que ser inteligente en eso también, y hay que ver cómo podemos apoyarnos. Por supuesto que cada medio tiene su identidad y quiere seguir dando la noticia, pero además necesita tener un modelo de negocio, que eso también lo han atacado. Se dice mucho, o sea, somos periodistas que tratamos de mantener la libertad de expresión, etcétera, etcétera, pero muchas veces cuando bloquean nuestros sites no solamente están bloqueando nuestros trabajos, están también quitándonos la posibilidad de establecer un modelo de negocio sustentable, que es uno de los grandes retos que tenemos. Ya no solamente tenemos que ser buenos periodistas, sino tener la manera de sustentar nuestro trabajo. Y muchas veces también competimos por los mismos grants
etcétera, etcétera. Pero también podemos apoyarnos y en eso creo que hemos entendido que cuando nos conocemos y sabemos que somos periodistas íntegros, podemos unirnos, si no en todo, en buena parte de nuestras luchas y nuestros trabajos. Daniela, háblame un poco del Foro Juventudes, cómo funciona. Es una organización que reúne justo, sobre todo, jóvenes exiliados de Cuba, Venezuela, Nicaragua. No sé si estoy siendo completamente estricto, pero por supuesto, para quienes lo padecemos o lo conocemos, estas redes de reconocimiento mutuo luego en un espacio externo es importantísimo para volver a establecer tejidos afectivos para encontrarle un sentido a ese fin último que tiene el exilio del destierro, que es sacarte el todo propósito, ¿no? Que es básicamente atomizarte, en algún sentido también, y por supuesto destruirte. Y estas instituciones, organizaciones, funcionan fuera en efecto, pero a mí me siguen pareciendo que un mundo tan globalizado como este, esas distancias son cada vez más cortas, ¿no? Aunque no estemos ahí, siguen teniendo como una relación muy directa con el espacio que hemos dejado atrás, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona el Foro Juventudes en este caso y cómo tú tratas de ver un poco estas redes de las que yo te estoy hablando, de estos vínculos? Bueno, justamente Foro Juventudes tiene 3 años existiendo como un espacio que congrega activistas. Ha sido las 3 reuniones en Miami, como dije, y desde el año pasado nos hemos estado enfocando más en cómo hacer que los acuerdos que ocurren en un encuentro se cumplan. Cómo hacer que si se llegan a conclusiones de que es necesaria una campaña, sí se haga. Porque sí pasa mucho en este tipo de espacios, y no voy a decir que Foro Juventudes es inmune a eso, que hay muchísimos foros internacionales en el que los activistas van a lugares súper atractivos, en ese caso es Miami, pero también pasa en Sudáfrica, también pasa en Praga, también pasa en Montevideo, que hay muchísimas de estas organizaciones que llevan activistas, estos activistas van, se toman la foto y luego no hacen nada. Y luego quedan como, ay, qué chévere, nos seguimos ahora en Instagram y listo. Y en verdad es un reto ver cómo hacemos que esas alianzas que se generan ahí, que esos espacios comunes que se identificaron ahí, que tenemos demasiado en común, cómo sí lo llevas adelante. Y es más difícil aún con el reto de que muchas veces consigues fondos justamente para ese evento y ya luego nada para acciones después. Y tú a ese evento invitaste probablemente al líder de la organización que ya está en 27 cosas y que no tiene tiempo para hacer otra cosa gratis. Porque otra cosa que pasa en esto es que hay mucha chamba, poco dinero. Entonces, este año hemos optado por una nueva estrategia de, bueno, afortunadamente conseguimos un mini grant para hacer una acción colectiva. En teoría, en los próximos días deberían enviarme a mí y a la otra coordinadora cuál es esa acción colectiva. Probablemente va a ser una campaña sobre presos políticos. El año pasado se hizo, fue muy suave, la idea sería como que pueda ir más allá, pero hay que hacer toda una tarea, un compromiso de seguimiento de oigan, sí, aprovechen este espacio en conjunto. Es casi que una tarea de profesor, ¿no? Están todas estas oportunidades de incidencia. Todas estas oportunidades las podrías aprovechar en conjunto o no. Un tema en común que pasaba justo el año pasado fue el EPU de Nicaragua. Bueno, Venezuela se ha participado muchísimo, entonces estas son las lecciones aprendidas que tuvimos, los podríamos acompañar en esto, pero hay mucho de que si lo tomas o lo dejas, ¿no? Mi respuesta es, todavía no es un sistema perfecto, todavía no es una organización perfecta, pero estamos conscientes de estas dificultades y estamos viendo cómo address them. Y un poco creo que podría pasar lo mismo de este encuentro de hoy, ¿no? Nos dimos cuenta que hay muchísimos espacios en común. Y sí, idealmente salen algunas alianzas a partir de ahora, de que nos conocimos, de que qué bueno que estamos trabajando en lo mismo, vamos a ver qué sale. Eso es una ganancia de este tipo de encuentros. Pero ¿cómo lo aprovechas más? ¿Cómo lo consolidas y lo haces sostenible en el tiempo? Porque al final siempre somos los mismos los que estamos en estos espacios. ¿Cómo hacemos para trabajar en conjunto? ¿Y cómo hacemos y replicamos este tipo de experiencias? Porque creo que los consorcios de periodismo sí se ven mucho más visibles, ¿no? Sí. Se operan más entre diferentes países cuando es temas conjuntos, Amazonía, por ejemplo, crimen organizado. Yo sí veo que ustedes operan mucho más como hacia el mismo fin, pero no siento que hemos terminado de ver Cuba, Nicaragua y Venezuela, que estamos tan alineados.
cómo actuamos y hacemos una acción de los tres en contra de una acción específica, en contra de las leyes que delimitan el espacio cívico, por ejemplo. ¿Cómo podemos actuar? Y otra cosa que pasa, que bueno, ya ese es otro tema muy largo, pero sí se ha hablado mucho en este espacio, en zona, es que al justamente ser Cuba, Nicaragua y Venezuela, ¿cómo evitas que entonces el discurso en contra de los autoritarismos de nuestros países no termine siendo de una derecha súper rancia que instrumentaliza las causas de nosotros en nuestros países solamente para poder ganar, bueno, votos adeptos y utilizarnos como el coco, ¿no? O sea, como de boogeyman, que si no pasan, si ustedes no van por este camino, entonces terminan como estos tres países. El fantasma del catorchavismo, ¿no? Complicando sobre cualquier otra realidad política y uno... Yo estoy muy de acuerdo, ¿no? Creo que... perdona. Que creo que hay... me parece sin duda un síntoma saludable, como un cansancio en muchos de nosotros de una idea que yo califico como muy conservadora, que es esa suerte de soberbia de creer que venimos de un futuro y vamos aleccionando otros contextos y otros países de no tomen tales decisiones o no elijan, no sé, tales proyectos políticos porque van a terminar como terminamos nosotros, desconociendo realidades políticas nacionales de por qué se llegan a esos lugares, ¿no? Entonces, bueno, para mí es muy grato escuchar eso y saber que hay unos vínculos, como te digo, entonces, para que me abundes un poquito más, a un tiempo es sin duda fundamental una especie de integración, de reconocimiento mutuo de las sociedades civiles de cada uno de nuestros países que comparten un trasfondo autoritario político similar. Pero al mismo tiempo no habría ahí una especie de reducción de nuestras posibilidades de denuncia al parecer que siempre estamos estancados. Me parece que sobre todo la realidad latinoamericana, por ejemplo, parece estar como muy segmentada. Digamos que todo lo que pasa en esta especie de triunvirato caribeño soviético nos compete solo a nosotros y violaciones de derechos humanos que pueden ser similares, pero que solo tienen, en principio, vienen desde otra ideología política, ya quedaría separado, ¿no? A mí me pasa que muchas veces nos cuesta hablar, conversar y mirar fuera de esta cápsula estanco en la que se entienden el autoritarismo de nuestros países, ¿no? O sea, ¿cómo te enfrentas a esa idea si uno siente que en un punto tiene también que pelear contra eso, contra esa especie de reduccionismo en última instancia? No sabría responderte a eso hoy. No sé si mis colegas quieren. Bueno, es que empieza a entrar en el debate y a entrar en la foto y a llamar la atención el autoritarismo, la deriva autoritaria en la que está cayendo El Salvador. Pero hay un hecho que está pasando bajo la mesa que me llama mucho la atención y es una ley sobre financiamiento como la que tenemos en nuestros países. El otro día dije en las Tres Marías, pero no es en Cuba, no es en Venezuela, no es en Nicaragua, es en Paraguay. El gobierno de Paraguay está supervisando y exigiendo. Es una manera de controlar quién está financiando a los medios y a la sociedad civil y viene de una derecha conservadora. Así que sí, creo que muchas veces queremos ideologizar todo y no. Estamos en una tierra de caudillos. No, o extractivismo minero de territorios que se piensa siempre de una lógica neoliberal y luego también estos gobiernos autoritarios, por supuesto, lo están haciendo de la misma manera, funcionan como una corporación económica en ese sentido, ¿no? Joseph, Tengo un datico que agregar ahí, que es que justamente el mundo se está haciendo más autoritario y se está haciendo menos democrático. Y lo había notado acá porque tengo pésima memoria numérica, soy abogada, una disculpita, pero Civicus, por ejemplo, una buena organización que trabaja en medir el espacio cívico de alguna forma, el año 2023, su informe anual, el resultado, ellos han venido haciendo esta medición desde 2018 y podríamos debatir que tal vez estamos mejor que hace unos 25 años a nivel mundial, pero ahí no teníamos data. Pero hoy, en comparación 2023 a 2018, más personas viven en espacios cívicos cerrados. La medición está entre cerrado, reprimido, obstruido, limitado y abierto. Solo un 1.2% de la población del mundo vive en estos países donde el espacio cívico está abierto. En 2018 era un 30% de la población, un 26% de la población vivía en un espacio cerrado, hoy es un 30%.
países que todavía estaban en un espacio reprimido, ya es cerrado, por ejemplo, Venezuela, ya caímos ahí. Entonces sí hay un tren que está ocurriendo y sí hay justamente esto bueno, los caudillos se están quedando en el poder y están aprendiendo de otras experiencias para ver cómo se preservan ahí y cómo actúan entre ellos para poder mantenerse en el poder, ¿no? Y hay muchos estudios actuales sobre autoritarismos y cómo están moviéndose hacia esta línea. Anne Applebaum ha sido una gran autora que está tocando mucho este tema de cómo Rusia, China, Irán, bueno, incluso Turquía también se están involucrando unos a otros, ponen el ejemplo de, y tampoco quiero caer en esto de venimos del futuro, pero por ejemplo hay pruebas que demuestran que Andrés Manuel López Obrador utilizó bots provenientes de Venezuela para poder mover ciertas narrativas que favorecían su candidatura en el año 2018. Entonces, a fin de cuentas, es como que sí, está todo como intervinculado, ¿no? Y no está tan asociado únicamente a ideología, sino con ese deseo de captar el poder y permanecer ahí. No, yo no sé, yo quería entrar al debate del tema de El Salvador porque entiendo de que no se puede, al igual que Nicaragua no se puede leer exactamente como Venezuela, ni Venezuela se puede leer exactamente como Nicaragua porque somos dos países distintos. Sí, obviamente hay líneas en común en cuanto a los autoritarismos y los liderazgos políticos y ideológico y discurso y demás, pero no se puede leer, ni son la misma situación, ni son una copia de otra, tienen sus matices, sus características y sus diferencias, pero sí entiendo de que con esto que decís, con la erosión de los espacios democráticos y la democracia en Latinoamérica, obviamente hay una creciente preocupación por señales y específicamente el caso de El Salvador, creo, bueno, no está el colega El Salvador para hablar de eso, pero al ser un país tan cercano a Nicaragua, creo que, o sea, sí hay ciertos indicios y sí hay ciertas señales que obviamente se pueden comparar al modelo autoritario que se ha repetido en nuestros países en Latinoamérica y que es preocupante y que por eso es que las organizaciones de derechos humanos y activistas están poniendo un foco a esto. No, eso no quiere decir de que en El Salvador hay una dictadura, pero sí hay datos alarmantes en el cual el Estado y la democracia se está debilitando directamente y puede ser caminado eso. No quiere decir que vaya a ser igual o el proceso sea igual, pero creo que en ese sentido me quedé con esa reflexión de lo que estaban hablando. Joseph, el equipo de Armando Info, ¿cómo está distribuido entre el exilio y Venezuela? ¿Y cómo ha tenido que actualizar la práctica periodística esta situación forzosa en la que se encuentran los medios de nuestros países, muchos medios independientes, ¿no? ¿Cuál ha sido el ajuste que han tenido que hacer? O sea, ¿cómo es esa distribución y cómo ha cambiado la rutina productiva de Armando Info si lo ha hecho? La primera vez que me invitaron hace un par de años a una mesa sobre periodismo en el exilio me pareció horrible hasta el nombre. Creo que la palabra exilio nunca me ha gustado o empiezo a entenderla. Pero sobre la pregunta como tal, nosotros en 2018 tuvimos que salir del país porque no, bueno, es una historia larga, pero por el caso Alex Saab, corríamos el riesgo de ir 6 años presos, pero más que eso, era un mecanismo de control y de censura, porque a diferencia de México y de otros países de la región, en Venezuela los delitos de difamación e injuria son penales, entonces vas preso. Pero además era un mecanismo pero además te obligan a no referirte al tema. O sea, durante 20 años puede ocurrir un juicio donde tú no te puedas referir al caso de los CLAP, que es el programa de alimentos subsidiados del gobierno. O sea, no te puedes referir al programa que ha generado el hambre en un país con hambre. Y por eso decidimos irnos, entre comillas, temporalmente afuera para seguir publicando, y allí además encontramos la conexión con Nicolás Maduro. Todo fue un proceso otra vez, pero fue muy difícil porque no teníamos cultura del teletrabajo antes de la pandemia, y otra vez mucho más en un país sin conectividad donde el ancho de banda era mucho menor que incluso que el de Haití. Entonces, bueno, fuimos construyendo esta cultura y entendiendo,
y todavía somos una redacción híbrida, todavía tenemos gente adentro, pero cada vez es más difícil y esto ha sido un debate interno periodístico muy grande, pero por primera vez la gente adentro no está firmando. Hay un valor, un estándar del periodismo donde un periodista debe firmar su nota, no para ganarse después un premio, sino porque tú estás dando testimonio del sostener lo que tú encontraste. Incluso el off the record es válido porque tú estás firmando por ese off the record y estás dando tu palabra. Bueno, empezamos a ver todos estos dilemas y a ver cómo lidiar con esto. No ha sido fácil. Creo que se ha romantizado mucho el periodismo en el exilio, no es lo ideal. Como quisiera ir al terreno y tomar una foto y entrevistar a alguien en el sitio, pero es lo que nos ha tocado, gracias a la tecnología lo podemos hacer y también hemos ganado otras cosas, hemos ganado seguridad. Les contaba la historia de Alexander Gramco, el gran torturador de Venezuela. La verdad es que hubiera sido temerario publicar eso desde Caracas. Lo publiqué y ese día me fui a dormir tranquilo aquí en Ciudad de México. Madeleine, ¿qué obra estás haciendo? Bueno, realmente ahorita lo que he hecho es escribir, pensar, bocetear. No he vuelto al arte, quisiera volver, quisiera poder tener el tiempo y los recursos para dedicarme a volver a hacer una exposición que sí represente como esta madurez y estos temas que quiero tocar. O sea, para mí es importante hablar del desarraigo, seguir hablando de la identidad. Cuando sos desplazado forzosamente, cuando migra, el tema de identidad se vuelve aún más fuerte en cada uno, y como artista eso es algo que me interesa, pero como desde esta otra óptica, de repensarme y repensar la historia, no solo mía, sino también como de mi entorno, y también de pensar en los procesos que suceden en el exilio, esta comunicación que no puede ser, el que físicamente no puedas volver a tu país de origen o te seas desnacionalizado y te quedes sin país, despatriado. Creo que otro proceso que creo que es importante seguir hablando, pero sobre todo aquí en México a mí me gustaría seguir hablando y creo que es lo que quiero intentar hacer ahora. Es este tema, ¿no?, de migración y de identidad, que estando aquí es la primera vez que yo pude nombrarme viviendo en este país como centroamericana, algo que creo que como nosotros en Centroamérica no hemos construido un relato a partir de ahí, pero también en México, donde los centroamericanos no solo institucionalmente, sino en todo el proceso burocrático, migratorio, violento ser centroamericano. O sea, hay una violencia que se ejerce hacia las personas centroamericanas directamente acá en este país. Obviamente en mi caso cuento con privilegio y no puedo hablar como desde ahí, pero sí he vivido esa violencia un poco de la burocracia y del acceso a legalizarte y estar acá. Entonces quisiera hablar un poco más de eso y hacerlo desde el performance y desde la pintura, que es lo que he hecho. Aniela, ¿por qué Miami es la capital de América Latina? No sé, debería ser Ciudad de México, honestamente, no es porque me guste tanto esta ciudad, pero sí lo es, sí agrupa diásporas de todas partes del continente, y hasta el Grammy Latino lo hacen allá. O sea, es como, de verdad, es el lugar donde sales y te consigues a toda Latinoamérica en la calle, y es fatal porque es desde una visión de Estados Unidos. Podría ser acá, podríamos construir comunidad acá en Ciudad de México, no sé, en otros lugares, pero es que creo que pasa que, no sé, nos sentimos latinoamericanos cuando estamos fuera de Latinoamérica. A mí me pasó, estudié mi maestría en el Reino Unido, y estando ahí conecté con los de Sudamérica de una manera que, pero igual ellos no sabían quién era Selena Quintanilla. Yo les hablé de Selena y me dijeron, Gómez, ofensa. Pero entonces es como, o sea, hay muchas cosas que nos conectan, y desde el activismo creo que podríamos ir hacia eso. No te tengo la respuesta, además, de por qué es la capital, pero sí creo que podremos hacer comunidad en muchas otras partes. Desde Madrid también se está consolidando movimientos de otras partes de la región, ¿no? Quería agregar algo que dijo Joseph antes sobre lo de no firmar.
y es un statement muy poderoso de las organizaciones de derechos humanos de Venezuela. A partir del 28 de julio, que fueron las elecciones y donde la represión ha crecido, o sea, pavirosamente, un grupo de organizaciones de derechos humanos hizo un informe que se llama el Libro Negro de la Dictadura y que no firmó ninguna organización. Se hizo de forma anónima. Acaba de salir, ahora para el 25 de noviembre, Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el libro Violeta, que es justamente narrar estas violaciones de derechos humanos ya con una perspectiva de género, de cómo está afectando más a las mujeres, de qué manera, de cómo se estaba incurriendo en abuso sexual, etcétera, y de nuevo, no firmado por ninguna organización. Esto es un statement que, o sea, da dolor, porque sí, porque realmente, no, por razones éticas de quién está corroborando esta información, pero también porque bueno, no se le está dando mérito a quienes están haciendo este trabajo y incluso a las propias víctimas. Cada vez vamos a ver más víctimas anónimas, ¿no? Por eso, ejemplos como hace solo 2 días hubo una vigilia de las madres de presos políticos frente a la Licoide, frente al centro de tortura más grande de Latinoamérica. Y es wow, o sea, las mamás fueron allá exigiendo y estaban desde dentro de Venezuela. Y bueno, Rafa salió, pero quería decir otra cosa poderosísima que pasó hace solo una semana. El actual coordinador general de Provea fue citado a dar unas declaraciones ante el 6CPC, que es la policía de investigación, por así decirlo, y fue apoyado por muchísimas organizaciones de la sociedad civil. Yo me pongo en su lugar y me da pánico pensarlo, o sea, como que todo mi respeto a quienes están adentro y están haciendo esto y están poniendo la cara, y si ustedes aquí afuera escuchan menos sobre Venezuela, no es porque no esté pasando, sino porque hay más miedo a contarlo. Y por eso es nuestra responsabilidad de afuera de contarlo, de decirlo, y a la vez cuidando a los que están adentro, no dejándolos solos. Y no es desde una visión extractivista de la información, no. Hay que ser muy cuidadosos con cómo tú preservas la identidad de las personas, pero a la vez les das el mérito que merecen y tú no lo capitalizas, porque sí pasa mucho en el activismo que hay gente que lo utiliza justamente para figurar. Y no es así, es para levantar la voz por la causa. Y tú estás levantando la voz en nombre de otros. Los WhatsApp, si quieres dilo tú. Sí, bueno, Venezuela se ha vuelto un país tan peculiar que ahora alguien te manda un mensaje y lo borra en segundos, minutos, etcétera, etcétera. No solo periodistas, también en el día a día. Y yo conecto esto con lo que tú decías de Anna Applebaum, que se ha hablado de cómo se está destruyendo, no solamente en nuestro eje, también en El Salvador, veo lo de Paraguay, se está destruyendo con las armas de la democracia. Pero creo que estamos entrando en otro escenario, porque por primera vez, cuando alguien borra un mensaje, cuando alguien tiene miedo de sostener lo que dijo, ya yo lo comparo con una dictadura de los años 70, militar. Yo voy a hacer esta pregunta para los tres, transversal, me responde. Yo creo que después podemos abrir, yo puedo seguir conversando con ustedes, sí, pero yo creo que quizás para no monopolizar tanto la conversación, pero ha habido en los exilios o las salidas de ustedes de sus países, hay una sensación en ese movimiento de culpa con quien se quedó. Fíjate que yo te escuchaba y dices algo que solemos decir, que es, bueno, yo tengo ciertos privilegios. Y yo creo que usamos ese juicio de valor porque está el referente todo el tiempo de cuánto peor nos pudo haber ido. De hecho, le ha ido a otra gente que corrieron por unos caminos más o menos parecidos a los nuestros, porque en otro escenario no estaríamos hablando de privilegio alguno, ¿no? Porque no es un privilegio esto en ninguna instancia. Entonces, esa responsabilidad o esa conciencia, que conozco casos donde ha sido cambiante, ¿cómo se vive ese tránsito? O sea, hay culpa y satisfacción en un punto, hay reconciliación con esa idea, con ese lugar que uno ubica. ¿Cómo es esa discusión interior para luego uno poder articularse también y seguir teniendo un oficio, una funcionalidad, ¿no? Pero hay que dirimir muchas cosas internas para uno seguir actuando. Entonces, por ahí iría un poco esta última pregunta. Solo quiero aclarar, cuando yo hablaba de privilegio, hablaba de mi acceso a legalizarme acá, a obtener papeles y demás, porque obviamente no he pasado el mismo proceso que han pasado otros compatriotas que han venido directamente. A ver, yo sí salí de Nicaragua por punto ciego, con coyote, y salí
por frontera y crucé hasta Guatemala, pero de Guatemala a acá yo entré en avión. No el mismo proceso que venir y cruzar una frontera. Por eso hablo de ese sentido, que tuve el acceso y tuve la facilidad de que mi proceso en ese sentido no fuera tan difícil, pero para nada creería, ya he pasado por un proceso de quitarme la culpa, porque sí, en algún momento sí fue así y seguramente todavía quedan estragos dentro de mí de esta idea de, bueno, en Nicaragua y no sé cómo será en otros casos, tenemos muy presente los 80 y tenemos muy presente la revolución y tenemos muy presente la idea de que quien vale es quien da la vida, el patria libre o morir en Nicaragua, que creo que hay otro similar en Cuba o similar, no me acuerdo, pero sí, y bueno, y la resignificación de 2018 de los movimientos sociales fue patria libre para vivir. Y de alguna u otra manera, queramos o no, ese pasado reciente está muy dentro de nosotros. Mi papá, crecí con un papá revolucionario, militante del Frente Sandinista, y en el cual seguimos teniendo esta idea de que quienes están en primera línea es la vida que vale, quienes luchan con armas y están enfrente, o en este caso quien se expone más al peligro, es la vida que es lo que importa y en base a eso está el valor de tu vida. A ver, lo digo eso en la narrativa en general que se ha creado en torno a eso, pero yo creo que hemos hecho un gran avance en contrarrestar estas narrativas, en crear nuevas, en rescatar lo de la vida. Pero sí, irse no es fácil y aunque yo sepa todo esto en teoría y aunque sepamos todo esto en teoría, el corazón y la humanidad que cargamos y que tenemos nos sigue llenando de culpa. Por ejemplo, yo soy la única de mi familia que está afuera. Yo soy la única de mi familia que logró salir y mis padres están allá y probablemente no sé si ni siquiera los vea morir o esté en su funeral. Pero bueno, en este contexto obviamente hay una culpa porque también digo, si yo no, en algún momento yo pensaba, si yo no me hubiese involucrado, si yo no hubiese alzado la voz, si yo no hubiese hecho este activismo, mi familia no estaría como está, yo no estaría donde estoy. La vida podría haber sido diferente, pero la verdad es que los hubieras no existen y los responsables al final de esta situación siguen siendo la dictadura y quienes han hecho los crímenes y las violaciones a derechos humanos en general. Y es difícil y complejo, pero creo que, no sé, necesitamos en general mucha terapia para llevar estos conflictos internos y estas dualidades. Bueno, quiero hacer mucho eco de muchas cosas que dijiste. Terapia, sí, pero a ver, yo no siento culpa, ya yo me curé de eso, confieso. Lo que sí es que sí soy muy cuidadosa porque yo no he robado a nadie, así que la llegué a tener, pero la llegué a tener cuando todavía dirigía CODES y estaba viviendo, yo me gané una beca para estudiar en el extranjero y desde ahí seguía dirigiendo CODES y sentía una culpa por estar dejando el país y todo eso y porque ellos están pasando roncha y no tienen luz y yo sí, y ya terminé sanándolo, porque que yo la tenga no quiere decir, o sea, no es mi culpa que ellos no la tengan, ¿no? Y bueno, cada quien toma sus decisiones y lo que estoy trabajando, trabajo eso en favor de, yo quiero cambiar esa realidad para que más nadie lo tenga que vivir, ¿no? Entonces, si me siento en paz con mis acciones, todo bien. Realmente la única culpa que podría sentirse ahora, y por eso justo no me gusta hablar en nombre de CODES a estas alturas, porque el equipo sigue en terreno. Y, o sea, como que la culpa que puedo sentir es si les llega a pasar algo a la gente que está allá por acciones que yo haga desde afuera. Y por eso tal vez soy cuidadosa y sé que muchas de las organizaciones que están muy vocales de derechos humanos afuera es porque casi todo su equipo está afuera. O los que están adentro no se identifican como parte de esa organización. Pero es como, ese sería realmente mi único temor, culpa, etcétera, por haber dejado el país de alguna forma. Y invitaría a quien sea que sienta esa culpa, bueno, a trabajarse, honestamente. Porque no haces nada, eso inmoviliza y la cargas encima y ¿para qué? O sea, no te suma, ¿no? Entonces, bueno, eso, terapia. Y
lo que dices de los privilegios también, yo coincido. O sea, yo soy blanca, mi mamá es europea, entonces yo ni siquiera necesité visa. O sea, uno tiene que estar también consciente de que tu realidad, si tú tienes privilegios, no va a ser igual a la de muchas otras personas. Y eso tenerlo muy, muy claro cuando tú hablas en nombre de un colectivo, ¿no? Entonces, sí, valiosísimo que lo hayas mencionado. Sí, esta pregunta yo creo que la hubiera respondido de diferentes maneras conforme al tiempo. Yo salí en 2018 y había mucha culpa. Había desarraigo, pero también culpa, mucha culpa. Hay una colega, amiga, que vive en Chile y que dice que el problema de los inmigrantes es que la película de uno transcurre en otro uso horario. Entonces la vida de uno está en otro uso horario, etcétera, etcétera. Este año además fue difícil porque, bueno, mi papá murió en febrero y no pude estar allá. ¿Qué más te cuento? Porque anoté algunas cosas. También creo que nos han enfrentado en ese sentido. Así como decía que, bueno, el chavismo llegó y los chavistas, los antichavistas, los ricos, los pobres, los que se fueron, los que nos quedamos, etcétera, etcétera. Creo que hay que estar muy consciente, no solamente ir a terapia, sino también entender lo que está pasando para no comprarles la narrativa. Sí. Bueno, abrimos la mesa un poco. Están invitados a preguntar, a conversar, a unirse a la charla. No sé quién tiene alguna pregunta. Si tienen culpa la pueden decir. Sí. Es un espacio seguro. También. Sí, ¿tú, Ida? Sí, bueno, nada más algunas cosas así que me hace pensar. La verdad me parece muy importante que ustedes hayan tocado este tema de cómo es al interior de los movimientos, ¿no? Que a veces incluso decirle movimiento queda un poco grande. Me parece muy interesante esto de que tú dices de redes y que empiezas como que hay, como si hubiera una transición, ¿no? Es como red, movimiento, organización y claro, y como niveles de formalización. Y cada uno de esos niveles tiene sus propias dinámicas. Pero a mí me parece muy importante y lo quería retomar porque creo que es una discusión que tenemos que tener y quizás es una discusión que no tenemos, no tanto creo porque la tradición caudillista latinoamericana, que por supuesto sí, 80% es eso, pero creo que también es un tipo de discusión que no tenemos porque hay algo muy contingente en las formas de la acción colectiva en este tipo de regímenes, porque uno no puede realmente prever. Justamente ese es el dilema, ¿no? Que uno no puede, qué sé yo pienso en el feminismo en México, por ejemplo, cuando uno ve las marchas del 8M, es porque hay meses de preparación, de discusión, y bueno, nadie te metió preso por el camino. No, lo que no quiere decir que la realidad mexicana sea idílica. Ayer hablamos como de unas problemáticas así, bueno, México, no intento hacer una comparación de mejor o peor, pero por lo menos para eso hay cierto repertorio que tú tienes a mano al cual puedes acceder, ¿no? De reunión, de organización, más formal, menos formal, una colectiva, procesos de diálogos abiertos, públicos, donde incorpora gente, y eso en un régimen cerrado obviamente no lo puedes hacer, ¿no? Entonces la forma de la acción colectiva siempre es de alguna manera contingente, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, lo que contabas, Madeleine, o sea, todo lo que tiene que ocurrir para que tú termines leyéndole a Daniel Ortega la lista de las personas asesinadas, claro, es un proceso que pasa por todo lo que nos has contado personalmente y porque la misma forma que eso tomó es algo que se va construyendo sobre el diario, ¿no? O pienso, por ejemplo, en el acuartelamiento del Movimiento San Isidro en La Habana, igual, eso era algo que 15 días antes nadie se imaginaba un acuartelamiento, ni los propios acuartelados, es más bien como estamos leyendo policías que van juntos. En este caso van juntos. Leemos poesía en la calle, nos cae la policía, entonces, bueno, ya no hay espacio, bueno, nos acuartelamos, ¿no? Y eso genera una nueva dinámica. Entonces hay todo el tiempo una cosa muy contingente y esas contingencias son las que te obligan a discutir ciertas cosas. Por ejemplo, el tema del liderazgo, ¿no? Que era un poco ahí donde quería regresar, ¿no? Si ni siquiera te puedes reunir con 4 personas, el tema del liderazgo es algo como, qué chido, organizamos un curso, vamos ahí, lo podemos discutir teóricamente, tal autor, tal experiencia, pero cuando se convierte en un problema es cuando genera una discusión, ¿no? Pero me parece muy importante intentar adelantarse a eso, porque sí hay muchas problemáticas y esto no es propio solamente de Cuba o Nicaragua o Venezuela, esto es algo que uno lo ve siempre que hay un movimiento, por ejemplo,
Pienso que el zapatismo cuánto ha discutido el tema de género, ¿no? Y cómo dijo, sí, pues nosotros tenemos un escenario que todos compartimos, una lucha, un horizonte político que compartimos, y al interior de todas maneras tenemos este tema que trabajar y que posicionarnos, ¿no? Entonces eso no es exclusivo, digamos, de estos movimientos, pero creo que sí en el caso particular de este tipo de regímenes hay una problemática grande con el liderazgo, porque hay un aprendizaje de que la única posibilidad de un liderazgo es alguien que utiliza un espacio de representación para hablar a los demás y que tiene con esos demás a los cuales representa una relación que siempre es tendencialmente jerárquica, ¿no? Entonces creo que eso sí es algo que tendríamos que estar discutiendo todo el tiempo porque hay una y otra vez como emergencia de esto y por otra parte porque cuando no lo hay se cree que es un problema, ¿no? O sea, eso en Cuba uno lo oye todo el tiempo. No, pero es que no hay un líder, no es que no hay un líder. Y yo por una parte digo, bueno, ok, no hay un líder, pero por otra parte digo, qué alivio, porque cuando tengamos un líder así cuando tengamos un líder que uno pueda decir, este es el líder que se opone a esa maquinaria horrorosa de 70 años de opresión totalitaria, yo no quiero ese líder, porque para ser el líder, para ser la contraparte de eso, hay que hacer un monstruo parecido, pero con la ideología contraria, ¿no? Entonces, bueno, nos impide a veces ver que hay otras posibilidades de organización que no pasan por ese tipo de liderazgo, que no pasan ni siquiera por la captura de la representación, que efectivamente es un problema para cualquier movimiento social, y que no pasa por la necesidad de homogenizar, eso en Cuba le decimos la unidad, que es como un horror. Y entonces, bueno, creo que esto que ustedes plantean a mí por lo menos me deja pensando mucho, por ejemplo, la idea de las redes. Creo que si nosotros pensamos tanto en redes, porque las redes te permiten evadir eso. Porque tú puedes estar en una red con 350 personas y no es que te levantes el viernes a las 8 de la mañana y tengas un correo que dice, el jefe de la red dice que a las 12 del día tenemos una reunión o que tenemos que... Y al mismo tiempo también son unas configuraciones tan abiertas y tan poco jerárquicas que conducen a esto que tú estabas comentando, ¿no? Que es como que, ok, qué linda la reunión, todo chido aquí, como, ¿no? 4 días diciendo vamos a hacer un grupo donde, por supuesto, al final ese grupo va a ser grandísimo, va a ser Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero ya tenemos un boliviano, luego seguro se va a sumar Guatemala, Colombia, porque es que todo está como, todo está en llamas, ¿no? Pero crea ese problema, ¿no? De que entonces lo que tú propones como posible o como viable es algo que se queda ahí porque, bueno, si alguien lo toma chido y si no, no. Entonces, cada configuración, digamos, de organización tiene su problemática y no sé si ustedes quieren comentar un poco más sobre eso a partir de la experiencia. A mí simplemente me parece algo como que sí es urgente conversar, ¿no? Que sí es urgente porque más allá de la contingencia es, digamos, fundamental, ¿no? Y lo otro que quería comentar, que es muy general y esto es muy, muy corto, es que esto de la tendencia al autoritarismo, de la deriva autoritaria en la que está, yo creo que América Latina, pero el mundo en general, y que lo estamos hablando, es recurrente, lo estamos hablando desde el conversatorio inaugural, ¿no? Que ya ni siquiera pasa por estas cosas ideológicas, ¿no? O sea, donde, qué sé yo, el gobierno turco puede colaborar con el ruso para atacar a un bielorruso en su territorio. O sea, hay unas combinaciones así que de pronto son como... que uno diría, pero ¿cómo termina pasando eso? Y es por eso, porque el autoritarismo se convierte en una forma... El autoritarismo tiene su propia ideología, que es como, quédese callado todo el mundo, el que no, a la cárcel, fuera, y todo el mundo hace lo que yo digo, ¿no? Pero lo que me parece a mí muy problemático de eso es que el autoritarismo llama al autoritarismo. Y ese creo que es como un desafío muy propio de este tipo de regímenes, que es como que son regímenes en los cuales las vías democráticas, digamos, son inútiles. Y de nuevo aquí volvemos a la preocupación de la primera mesa, pero bueno, es nada para pensarlo, ¿no? Son inútiles porque tú le opones a un régimen que no tiene escrúpulos, que no tiene, no se ve que tenga un límite para decir hasta aquí va a llegar la violencia, después de esto yo no paso. Un régimen que por supuesto no tiene palabra, que hoy se siente y firma un acuerdo y dentro de 3 meses dice, ¿pero cuál acuerdo? Yo ni estaba. Y ¡piu! Talía, ¿no? Si me acuerdo no pasó, si no me acuerdo no pasó. O sea, ese tipo de regímenes, cuando tú le opones ese tipo de regímenes, diálogos, concertaciones, procesos de no sé qué, terminas con el problema de esto no está funcionando. Y eso al mismo tiempo convoca a una reacción autoritaria. Porque claro, ¿qué es lo que uno cree que se opone a eso? Una cosa tan autoritaria, pero decir lo contrario, ¿no? Entonces el autoritarismo de alguna manera es ese monstruo que se va reproduciendo porque no solo tiene una lógica
que es muy atractiva, y creo que el caso de El Salvador, como le decías tú el otro día, le decía Carlos Manuel, este híbrido que parece que lo hicieron en Un Frankenstein latinoamericano. el Frankenstein latinoamericano es muy atractivo porque justo se despojó del problema de la ideología y simplemente tiene un modelo ahí, ¿no? Y es un modelo que apela no solo digamos, a los que intentan gobernar, sino que apela a la gente común. Yo me senté en un taxi una vez con un señor y me dijo, aquí en México hay que hacerlo de El Salvador. El taxista muy serio, lo que hay que hacerlo de El Salvador. Y le digo, oiga, pero está un poquito como exagerado, pasadito de eso, ¿no? Son como que están pasaditos. Y me dice, no. Es más, los metemos presos y los tenemos de donantes de órganos. Los matamos y que donen órganos. Porque bueno, para que sean útiles, ¿no? Porque de todas maneras si están ahí consumiendo comida y es una cosa así como Charlie, un taxista, la Ciudad de México, el hombre tenía un plan, o sea, espero que nunca llegue que no esté militando en ningún partido y no llegue a ningún cargo, porque sería como el horror total, pero bueno, es muy a nivel del cotidiano, apela a eso, porque la gente está viendo simplemente que la democracia no funciona, tiene este montón de males que hemos conversado durante estos días, y por otra parte la autocracia es por lo menos, bueno, alguien va a estar en el control, el tipo duro va a estar en control, ¿no? Y luego eso confluye con esta línea caudillista latinoamericana que tiene una larguísima tradición, ¿no? Entonces, bueno, a mí, cuando junto las dos cosas, lo que pienso es que claro, que el valor que tiene todo este tipo de formas de pensar en un liderazgo que no es transversal, que no captura la representación, que piensa incluso cómo eludir otras capturas que vienen de otros lugares, no sé qué, el valor que tiene es más, ni siquiera como cómo constituirse en una alternativa viable, sino cómo puede erosionar todo el tiempo como una maquinaria permanente de erosión a esa pulsión autoritaria que está, digamos, metiéndose por todas partes, que no solo están los gobiernos, sino que se está convirtiendo como en una lógica de vida cotidiana, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí ya les digo, era más para romper el hielo, pero cosas que me dejan pensando y les agradezco muchísimo, ¿eh? Y y bueno, nada, agradecerles muchísimo, porque me parece que realmente estas combinaciones así han resultado ser fructíferas, agradecerles que hayan aceptado, ¿no? Y lamentar que no llegue Oscar, porque realmente El Salvador... muy bueno ese contrapunteo ahí con un autoritarismo incipiente, ¿no? Sí. Exacto. Sí, gracias. Bueno, primero yo quería agradecer por esta semana maravillosa, porque pues han surgido una serie de elementos interesantes, ¿no? Yo quería remitirme, se lo comentaba aquí a Rubén, a una entrevista que salió hoy a José Mojica. Es una entrevista donde él hace una especie de evaluación que creo que será probablemente la última que pueda hacer, ¿no? Porque está pues ya en el límite de la agonía al final de su vida. Y Mojica pues hace una evaluación como si hubiera estado sentado en estas mesas de Venezuela, de Cuba, de Bolivia, de Nicaragua, ¿no? O sea, prácticamente como respondiendo al programa de En Zona, ¿no? Y al leer la entrevista me acordaba un poco lo que decía Claudia Hilp el miércoles, ¿no? En el sentido de que qué es lo que realmente está mal en la utopía de la izquierda revolucionaria en América Latina. Es decir, estamos ante una falla que, digamos, fue causa de un accidente, o sea, hubo un accidente, o es un problema de diseño. Es decir, si el diseño en sí de ese proceso de transformación es el que está equivocado, ¿no? Y creo que Mojica está pensando un poco en eso, ¿no? Y con Rubén decíamos, lo único que decepciona de la entrevista a Mojica es su evaluación de Cuba. Dice, todo está mal, pero bueno, a Cuba yo la pongo a un lado, dice, porque los cubanos se decidieron por el marxismo-leninismo, se decidieron por el partido único y ahí siguen, ¿no? Entonces un poco el criterio de Mojica es decir, si tú prometiste democracia, pues cumple hasta el final y no seas maduro, ¿no? Si el chavismo dijo democracia, no puede robarse una elección. Pero si desde un principio tú dices, yo no quiero democracia, quiero una dictadura y consecuentemente la edificas, entonces no te podemos reprochar nada, ¿no? Porque todo el mundo estaba avisado, digamos así, ¿no? Entonces, bueno, ahí está un poco, creo, la duda, y regreso a lo de Claudia, con eso cierro. Ella decía, el problema quizás de fondo es que hubo un proyecto donde se construía una vanguardia, y ese, digamos, era el problema de diseño, la idea de considerar que un grupo de individuos dotado de mucha audacia, como decías tú, o como decía Madeleine, perdón, en Nicaragua, ¿no? Es decir, los que entregan su vida, esos son los que valen, no importa lo que piensen, pero el hecho de haber puesto su pellejo en juego
ya los hace creíbles, ¿no? Ya los hace legítimos. Entonces yo creo que ese es el tema central, básico acá, ¿no? Que Cuba, digamos, patentó esto en el sentido de que una vanguardia con audacia, con capacidad para subirse a un yate, cruzar el Caribe, llegar, combatir durante 2 años y de forma audaz tomar el poder, ya los convalida para la historia. ¿Por qué? Porque nadie más puede repetir esa hazaña, ¿no? O sea, nadie más ha hecho eso ni hará eso, y entonces son estatuas vivas. Ortega, Castro, son estatuas vivas porque ya son irreprochables en cierto sentido, ¿no? Entonces quizás un poco ahí está esa respuesta, o sea, yo creo que ese es, digamos, el origen de este problema, ese es el diseño equivocado, y eso llevaría eventualmente a Mujica también a condenar a Cuba, ¿no? O sea, no solamente a todos los demás, sino también, digamos, hacia lo que Castro planteó. Gracias. Yo al pasar solo quiero decir que tomé el mismo taxi que vos, Hilda, acá en Ciudad de México. No, pues hola, ¿qué tal? Es un gusto, o sea, como poder escuchar estas experiencias. Sé que hizo falta Óscar Martínez del Salvador, pero se comentaba como hubiera sido bueno que estuviera Óscar porque en El Salvador están pasando algunas cosas. Creo que aquí está, bueno, o sea, Cuba, Venezuela y Nicaragua. ¿Cuáles han sido esos síntomas que ven en El Salvador, ¿no? Que van como sintiendo ese pulso de que en El Salvador va hacia esta deriva autoritaria por la que han caminado sus países en sus distintas experiencias. Esa sería como mi pregunta nada más. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas tardes ya. Bueno, mi nombre es Ani, yo soy colombiana y vivo en Brasil. Me gusta siempre decir esto aquí en México porque contextualiza, ¿no? Y este comentario que yo tengo y que es una pregunta que no necesariamente no tiene que ser respondida, sino que dejo un poco aquí en la mesa, es en relación a todos esos días que hemos venido escuchando y también reflexionando en torno a las cuestiones, en torno a la crítica de la izquierda, en torno a la crítica de lo que sucede en nuestros diferentes países. Y se refiere a las cuestiones de la equidad de género y de las diversidades, no solo diversidades de género, sino también diversidades étnicas. Que voy a leer un poco, ¿no? Que en estos discursos o en estas críticas, sean de izquierda, de derecha, son bastante precarias aún, independientemente de si es el gobierno Lula, si es el gobierno Petro, si es el gobierno que sea, aún siguen bastante precarias, más allá, o sea, de hacer un lobby que decían de colocar a una mujer en algunas cuestiones de ministerio, vicepresidencia, etcétera. Porque yo quiero recordar que los barbudos o no barbudos que hablaban aquí al comienzo, finalmente fueron los que tomaron esas decisiones en torno a nuestros países, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿cómo nos pensamos las cuestiones de género desde estos lugares disidentes de la crítica, de las críticas que estamos haciendo en esta mesa? Y me uno también a tu pregunta que hacías el primer día, que quedó resonando muchísimo en mí, es qué está dejando no solo la izquierda, sino estas discusiones a las juventudes, que están ahí latentes y son las que están decidiendo pues lo que viene, ¿no? Lo que está llegando aquí, y en torno al género, a las cuestiones de género. Esa es mi reflexión. Gracias. Y me gustaría que respondieran varones también. No, se tienen que responder. Poner en jaque las cuestiones
Voy a empezar por lo más fácil, es que bueno, tampoco quiero acaparar, pero sí tomé nota. Sobre El Salvador, creo que es lo más fácil de decir, bueno, estaba prohibida la reelección constitucionalmente, igual Nayib Bukele se volvió a lanzar, militarizó el Congreso, empezó a detener masivamente sin respetar el debido proceso, ha estado persiguiendo a la prensa, de hecho… En sus distintas experiencias. Esa sería como mi pregunta nada más. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas tardes ya. Bueno, mi nombre es Ani, yo soy colombiana y vivo en Brasil. Me gusta siempre decir esto aquí en México porque contextualiza, ¿no? Y este comentario que yo tengo y que es una pregunta que no necesariamente no tiene que ser respondida, sino que dejo un poco aquí en la mesa, es en relación a todos esos días que hemos venido escuchando y también reflexionando en torno a las cuestiones, en torno a la crítica de la izquierda, en torno a la crítica de lo que sucede en nuestros diferentes países. Y se refiere a las cuestiones de la equidad de género y de las diversidades, no solo diversidades de género, sino también diversidades étnicas. Que voy a leer un poco, ¿no? Que en estos discursos o en estas críticas, sean de izquierda, de derecha, son bastante precarias aún, independientemente de si es el gobierno Lula, si es el gobierno Petro, si es el gobierno que sea, aún siguen bastante precarias, más allá, o sea, de hacer un lobby que decían de colocar a una mujer en algunas cuestiones de ministerio, vicepresidencia, etcétera. Porque yo quiero recordar que los barbudos o no barbudos que hablaban aquí al comienzo, finalmente fueron los que tomaron esas decisiones en torno a nuestros países, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿cómo nos pensamos las cuestiones de género desde estos lugares disidentes de la crítica, de las críticas que estamos haciendo en esta mesa? Y me uno también a tu pregunta que hacías el primer día, que quedó resonando muchísimo en mí, es qué está dejando no solo la izquierda, sino estas discusiones a las juventudes, que están ahí latentes y son las que están decidiendo pues lo que viene, ¿no? Lo que está llegando aquí, y en torno al género, a las cuestiones de género. Esa es mi reflexión. Gracias. Y me gustaría que respondieran varones también. Yo soy moderador. No, se tienen que responder. Voy a empezar por lo más fácil, es que bueno, tampoco quiero acaparar, pero sí tomé nota. Sobre El Salvador, creo que es lo más fácil de decir, bueno, estaba prohibida la reelección constitucionalmente, igual Nayib Bukele se volvió a lanzar, militarizó el Congreso, empezó a detener masivamente sin respetar el debido proceso, ha estado persiguiendo a la prensa, de hecho el principal medio, El Faro creo que se llama, está ahora trabajando desde Costa Rica, si no me equivoco. O sea, son señales todas de, efectivamente, un autoritarismo creciente. Tiene una altísima aceptación, lo cual, cool, es necesario, idealmente, un gobierno gobierna con aceptación, pero es altamente peligrosa porque también, justamente, si vas empujando la prensa, vas cooptando la narrativa, entonces es mucho más fácil ir ganando esa aceptación. Pero son todos índices, y lo otro, deshumanización del enemigo. Justamente esas oposiciones, poco a poco las va empezando esta narrativa estigmatizante, lo mismo con entonces cualquier persona tatuada forma parte de estos grupos criminales de una vez, y algo que pasa con los taxistas y con no solo taxistas, no quiero deshumanizar a los taxistas, pero sino que pasa mucho con esta narrativa de apoyo a Bukele, es que es como que todo el mundo está demasiado a favor de estas detenciones masivas y de la pena de muerte hasta que le toca a tu primo o a tu hermano.
cuando te llega de cerca es que terminas dándote cuenta, oye, mira, esto tal vez no es tan eficiente y tan bueno. Ahora, estamos en una posición bastante complicada, los defensores de derechos humanos, porque si bien sí se ha reducido la criminalidad en El Salvador, y era un problema que antes era la principal preocupación de los ciudadanos. Entonces, ¿cómo les digo yo que estas medidas que fueron totalmente deshumanizantes y contrarias a derecho, bueno, pero les solucionó su problema? Entonces, sí estamos ahorita como, me parece que es un caso de estudio de ver cómo vamos a tratar a El Salvador de ahora en adelante, porque es como están cuestionando nuestras propias teorías de orden mundial, ¿no? Estos son los tratados internacionales a los que todos los estados se quisieron someter para proteger derechos humanos, pero si eso de alguna forma no está funcionando, ¿qué hacemos? ¿No? Y podemos entrar todo el sistema en crisis. Pero para mí la dignidad humana es lo que prevalece y en este caso es un tipo que no ha respetado la dignidad humana. Entonces, bueno, eso con El Salvador. Un poco sobre Mujica, tiene una tarea muy importante ahorita, que está medio de retirada, pero acaba de ganar de nuevo el Frente Amplio, asegurarse que entonces ese nuevo gobierno siga haciendo como lo ha venido, como lo estaba haciendo de la Calle, me estoy mezclando el nombre, pero como lo hizo el actual presidente de Uruguay, de seguir fronteando las dictaduras, ¿no? Sería interesante ver que Mujica ayude hacia eso. Respuesta a Hilda. Para mí, justamente, todo esto termina yendo hacia, creo que, no tengo propiamente la respuesta, pero yo una de las soluciones que he estado pensando es elevar el costo de la corrupción, por ejemplo, porque es algo que tienen en común todos los líderes, ¿no? Y como latinoamericanos estamos muy acostumbrados a este líder roba pero hace, ¿no? Y justamente pasa un poco con Lula, ¿no? Lula es muy querido en mucha gente, pero bueno, o sea, fue investigado por corrupción, o sea, es como, ¿qué onda? O sea, sí está bien que haya logrado bastantes hitos dentro de Brasil, capaz Julián, que es brasileño, me puede corregir, pero es como, bueno, pero estuvo robando y hay prueba de esto y eso no está bien. Y yo creo que justamente es entender que si la corrupción los une a ellos, porque a fin de cuentas todos están consolidando cleptocracias, a través de elevar el costo de cometer corrupción, no tengo claro cómo, tal vez nos podría ayudar un poco a ver cómo entonces solucionamos esto, ¿no? Nos une el autoritarismo, pero cada vez las democracias son menos populares, pero bueno, a nadie le gusta que te roben. Entonces, si dignidad humana, es decir, derechos humanos, no ha sido suficiente para unirnos, si tampoco ha sido suficiente para unirnos, entender que la democracia es necesaria y que es un sistema funcional, bueno, vamos a ver si es que si te roban del bolsillo, eso sí te duele y estás dispuesto a actuar a favor de eso. Creo que es un punto en común con el que pensaría que podemos actuar. ¿Y cómo hacemos con los grupos vulnerables y cómo involucramos género en todo esto? Fíjate que algo que ha pasado en Venezuela es que justamente hemos estado tan luchando por la democracia y los derechos civiles en general, que entonces justamente los grupos feministas les terminan diciendo, sobre todo a aquellas que trabajan temas de derechos sexuales y reproductivos, como que no es el momento. Y se pospone eternamente y bueno, y justamente dentro de los propios grupos de oposición y coaliciones que existen, lo único que tenemos en común, y es algo que he notado mucho de lo que tú también has dicho, lo único que tenemos en común es que nos oponemos a algo. Entonces, todo lo demás no, marchaba en grupos. Allí estaba el presidente de un país democrático, una isla democrática en nuestra región, no solamente respaldando todo esto, sino también pidiendo a la militancia chavista unidad, paz y trabajo. Si hay un hombre que está dando la vida, dijo, yo lo cubrí para el Universal, por eso me acuerdo tanto, pero si no viene, unidad, paz y trabajo, camaradas. Pasando al tema de la pregunta sobre... Hay una herida. Sí, no, la verdad es que, bueno, eso es lo bueno del periodismo, que somos testigos de excepción de momentos, y ese momento para mí fue increíble, porque no me imaginaba a ningún presidente extranjero yendo a Uruguay a hacer política. Conectando con el tema, qué difícil el tema que planteas, y es un tema muy importante. Yo creo que en nuestra antepenúltima dictadura, la de, Juan Vicente Gómez murió en 1935-36 en Venezuela. Y los historiadores dicen que hasta entonces Venezuela no entró al siglo XX. Lamentablemente Venezuela no ha entrado al siglo XXI y la agenda de equidad y de todo esto no está en la política, lamentablemente, o en el debate diario. No hemos llegado al siglo XXI, pero
sí creo que hay un antes y un después. Por primera vez tenemos una líder mujer que ha tomado las riendas, que se ha ganado, una lideresa, perdón, y que se ha ganado el liderazgo en este momento. Pero lamentablemente mucha gente ha querido decir que no ha llevado ese debate porque no tenemos otras libertades. Lo que estoy de acuerdo contigo, una cosa no debería parar a la otra. Bueno, y no sé qué más. No sé por dónde comenzar, pero bueno, por la última parte, algo que creo que en Nicaragua sí, el movimiento y la oposición es de lo que más nos hemos cuestionado y es de lo que más también nos hemos preguntado, porque la lucha en Nicaragua, el movimiento de mujeres ha sido básicamente el quien le ha hecho frente, o sea, a la dictadura desde antes de que naciera la dictadura. Las mujeres ya estaban perseguidas en Nicaragua desde antes que se consolidara el modelo dictatorial de Ortega en la actualidad. Incluso nosotros avisoramos como la primer señal cuando Ortega acusado públicamente por su hijastra de haberla abusado sexualmente previo a que él se corriera como candidato presidencial nuevamente. Y esto la sociedad lo dejó pasar, porque no importa que sea abusador sexual, puede todavía acceder al poder por un ideal revolucionario. O sea, omitimos esto y bueno, las señales estaban ahí, las mujeres siempre lo supieron, los movimientos de mujeres en Nicaragua siempre lo tuvieron claro, y de alguna u otra manera ahora que la oposición también comenzó a repetir estas mismas prácticas, comenzar a tener abusadores dentro de la fila o comentarios misóginos o demás, o esto que yo contaba de mi propia experiencia en la cual por ser mujer y por ser joven también viví violencia dentro del movimiento. Fue algo que nos hizo ver y nos hizo alzar la voz de que era necesario que nuestras voces también estuvieran ahí, y no solo como una cuota de igualdad, sino también voces activas que lideren procesos, que tejen redes, que están accionando, que llevamos años organizadas en el país, y que de alguna u otra manera estas mismas redes de mujeres también, aparte de las redes de personas LGBT, de las redes de comunidades indígenas, fueron las que dieron escuela y las que permitieron que el 2018, a pesar de todo el movimiento que implosionó en esta protesta, fuese de alguna manera articulándose en redes de solidaridad que nos fuimos apoyando los unos a las otras, y eso fue importante. Entonces, yo sí creo que es importante como seguir precisamente lo que decía antes en mi intervención, de ser crítico y no tener miedo a ser crítico dentro de nuestro propio espacio. ¿Por qué? Porque le estamos dando la razón a la dictadura, o porque le estamos dando la razón a esto. O sea, no perder el miedo a ser crítico y seguir avanzando. Y eso no significa que nos vamos a pelear con todo y vamos a ser enemigos, sino que vamos a ser capaces de dialogar en medio de esas diferencias y en medio de las injusticias que también pueden ocurrir, y señalarlas también. Creo que por ahí también comienza a ser coherente, sobre todo. Practicar la coherencia no solo en el discurso, sino también en las acciones, y comenzando desde uno mismo, ¿no? Sí. Solo quiero agregar algo más, porque no he actualizado el tema de Nicaragua, creo que ya todo el mundo ya lo sabe, pero hablando de este tema de género, la dictadura, al ser una dictadura de izquierda, también lo utiliza a su favor. Ahora tenemos una copresidenta, o sea, ya no existe un presidente, ahora tenemos copresidenta. Rosario Murillo y Daniel Ortega se han encargado de también alimentar este lenguaje en que Nicaragua es uno de los países con mayor participación igualitaria de las mujeres en los espacios políticos, bla, 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 y se ha instrumentalizado de muchas otras formas. Y bueno, y ahorita lo que nos ha dejado es esto. Básicamente Nicaragua se ha institucionalizado oficialmente la dictadura. Con las reformas constitucionales, no solo tenemos 2 presidentes, sino también básicamente se legalizan los grupos paramilitares
que actúan en fuerza con la Policía Nacional y el Ejército para reprimir y tener el control total de la población en Nicaragua. Actualmente hubo otra redada, 14 personas presas políticas en los últimos 4 días, entre ellos personas que conozco. Somos un país de 7 millones de habitantes, en el cual todos nos conocemos o somos familiares de alguien, y creo que ya perdimos la cuenta de cuántas personas tenemos presas, exiliadas y demás, o asesinadas. Y bueno, eso, lo que está pasando en Nicaragua ahorita es como creo, no como para ver como una guía de lo que pueden pasar otros, pero sí creo que lo que pasa en un país tiene que recordarnos que directamente va a afectarnos a todo y regionalmente, porque otros gobiernos autoritarios utilizan las mismas prácticas y los mismos modelos y se replican para tener el control y para reprimir a las voces disidentes, sobre todo. Sí, puedo agregar una cosa, solo lo que dijiste que me acabo de acordar, que creo que los grupos prodemocráticos tenemos mucho que aprender de los grupos feministas en la región, porque han usado, o sea, el grupo sobre todo de lucha por los derechos sexuales y reproductivos han usado muy bien los símbolos, han usado muy bien los puntos comunes, las colectivas conectándose, el usar una sentencia de la Corte Interamericana de un país para poder intentar movilizar legislación en otro. Colombia es un excelente ejemplo de cómo sencillamente, mueve la marea verde, ¿no? El cómo actualmente la protección de derechos sexuales y reproductivos en Colombia, yo creo que tiene un impacto infeccioso de manera positiva en otros países de la región. Y creo que justo quisiera, o sea, es algo que yo me he planteado, estudiar más sobre este movimiento para ver qué tiene este movimiento transnacional que ha hecho que sea tan poderoso y que tenga resultados positivos y cómo se pueden replicar para otras causas. Entonces sí, no solamente tenemos que mejorar, sino aprender de. Creo que no va quedando más tiempo. Ha sido una extraordinaria conversación. Yo al menos he aprendido muchísimo, estoy seguro que ustedes también. Y además del aprendizaje, el salto emocional que deja poder compartir estos espacios y todo el bucle de afecto que va dejando, ¿no? Y el compromiso también, porque hay ideas acá que evidentemente interpelan a la hora de reunirse, de encontrarnos y de que no quede en una especie de actuación o de puesta en escena, ¿no? Hay muchos riesgos también o peligros de los que aún tenemos que seguir librándonos. Bueno, muchas gracias, pido un aplauso para todos los